esta segunda sesión del seminario que estamos organizando en el marco pues, del Seminario General del CENMAC. En este caso, como todos saben, este seminario es un seminario temático sobre COVID que está dedicado a un libro que se está editando en estos momentos a cargo del doctor Andrés Fraela, coordinador del CENMAC. Y la charla de hoy pues está dedicada al capítulo 7 del libro, que tratará sobre desigualdades sociales y COVID y COVID-19. Es un tema muy importante, a veces muy poco tratado, pero no por eso deja de ser importante. Entonces, le damos las gracias, primero la bienvenida a todos los que están con nosotros, las gracias a los ponentes y bueno, como siempre hacemos una pequeña presentación de los ponentes, que en este caso son los dos colaboradores del capítulo del libro. Primero que todo tenemos al doctor Alfonso Jaime Casado Collado, que él es profesor investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Es profesor de bioestadística del CECIF, adjunto a la Universidad Francisco Vitoria, también en Madrid, en España, y es evaluador de proyectos de investigación sanitaria de financiación pública de la Agencia Nacional de Evaluación y Planificación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Alfonso tiene un doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, con autenticación europea. Ha sido profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, España, y profesor invitado en varias universidades de España. Es autor de más de 100 artículos científicos en el campo de la investigación sanitaria y algunos capítulos de varios libros científicos del ámbito sanitario también. Por otro lado, a cargo también de esta plática estará el doctor Jorge Bacallao Ballester, que es investigador y profesor titular de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en donde ejerce la enseñanza en bioestadística, análisis de datos y metodología de la investigación. Tiene un doctorado en Ciencias de la Salud y un postdoctorado en Ciencias por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Tiene varios libros publicados, entre ellos los más recientes está Paradigma del Curso de la Vida, sus implicaciones en la clínica, la epidemiología y la salud pública, y Ensayo crítico sobre la medición de las desigualdades sociales en salud, ambos por la editorial de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba. Es autor de más de un centenar de artículos científicos, es tutor de 4 tesis de doctorado y de cerca de una treintena de tesis maestría. Ha impartido cursos en varias universidades del ámbito latinoamericano, como por ejemplo en Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil y México. Y es consultor temporal de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, bueno, les damos las gracias a ellos dos. Pasamos a darle la palabra y les pedimos, por favor, a todos los presentes que apaguen su cámara y su audio para que, bueno, la sesión se pueda escuchar bien y esté bien. Muchas gracias y adelante a los ponentes. Bueno, las gracias a ustedes, en primer lugar a Andrés por haber tenido esta iniciativa que incluye el libro y que incluye también estas presentaciones. Me siento realmente muy agradecido porque esta es una oportunidad francamente excepcional. Y aquí a los compañeros de OPS, a Dunieski Cinta, a mi colega Armando Sebas por estar hoy presente acá, y a Dunieski por su ayuda invalorable para que esta presentación se haga posible y pueda llegar a todos ustedes. El tema, como ustedes pueden ver ahí, es la medición de las desigualdades sociales en salud, la COVID y las desigualdades sociales. El tema, la presentación, igual que el capítulo del libro, va a tener dos componentes. Digamos, una componente inicial, en donde hablaremos de cuestiones técnicas, y confío que en un lenguaje bien accesible, con un mínimo de tecnicismo, y luego una segunda parte más breve, en donde vamos a presentar algunos ejemplos de mediciones ya concretas, básicamente tomados de la realidad española. Son datos pues, bastante actuales, que hemos recogido, bueno, recientemente, y que ilustran bastante bien la generalidad de esta cuestión, que es bien compleja. Hay que decir que
en la actualidad, y desde hace quizás algo así como 2 décadas, el tema de la medición de las desigualdades sociales en salud se ha hecho un componente imprescindible de la evaluación del desempeño de un sistema de salud. Unos años atrás, quizás un par de décadas atrás, pues cuando se estudiaba cómo evolucionaba, cuando se evaluaba un sistema de salud y cuando se estudiaba cómo había evolucionado en el tiempo, se atendía casi exclusivamente a los indicadores habituales de las estadísticas sanitarias. Poco a poco, y venciendo un poco de resistencia, quizás resistencia que ha sido bien fuerte en muchos casos, se ha ido poco a poco incorporando la medición para decirlo en términos estadísticos, no solo de la tendencia central de los indicadores, sino también de su variación. Es decir, no solo medir el desempeño del sistema de salud en términos de los indicadores habituales, sino medirlo también en términos de las brechas. Y entonces, pues, cada vez eso ha tenido mayor presencia en la literatura y hay algunos problemas de todo tipo asociados a la medición de las desigualdades que yo voy a intentar tratar aquí. Ese es básicamente el tema de la presentación. Una de las mayores injusticias sociales de nuestro tiempo es que los más pobres se enferman más, o se enfermen más, tengan mayor discapacidad y vivan menos tiempo que los más ricos. Y esa es una realidad que abarca virtualmente todos los ámbitos de la salud. Mi grupo tiene un trabajo reciente que tiene que ver con enfermedades crónicas, es decir, aquellas que uno menos asociaría porque tiene otros determinantes más anclados en lo biológico, y también hemos encontrado unas notables diferencias. Esas diferencias varían, por supuesto, de un país a otro. En Cuba tienen algunas características especiales que tal vez haya ocasión de mencionar muy superficialmente, pero tal vez lo hagamos. De manera que este tema de las injusticias sociales y de la mayor carga de enfermedad en los pobres es algo, digamos, universal. El contenido de la presentación, como les había dicho, es ese. Vamos a hablar de aspectos técnicos y conceptuales asociados a la medición de las desigualdades sociales y vamos a presentar algunos ejemplos extraídos de una realidad reciente. Esa lámina yo creo que ilustra de una manera bien elocuente cuál es el tema de esta charla y el tema que cubre la medición de las desigualdades sociales. Tenemos ahí un eje de las ordenadas, ¿verdad? En donde estamos midiendo salud. Salud ahí es un concepto general que implica indicadores de todo tipo, ya sea indicadores negativos como prevalencia, tasas de incidencia, letalidad, en fin, y todos esos indicadores bien conocidos de la estadística sanitaria, pero también indicadores positivos como tasa de inmunización, servicios prestados, acceso a los servicios y un montón de cosas. Entonces, este es el indicador de las ordenadas. Y aquí está la posición social representada muy esquemáticamente en esas figuritas que se autoexplican, ¿verdad? Esa es la realidad que ocurre virtualmente asociada a cualquier indicador de salud. Hay excepciones, desde luego. Posiblemente las personas ricas se mueran más de accidentes de aviación, pero que son bastante infrecuentes. Pero eso es apenas una excepción que confirma la regla. Esta lámina de lo que ocurrió en el Titanic y es absolutamente ilustrativa del tema que vamos a tratar brevemente hoy. Vean la mortalidad, la tasa de mortalidad en los pasajeros de tercera clase y la que había en los pasajeros de primera clase. Esa realidad esquematizada a través de un evento tan infortunado pero tan conocido en la historia, esa es la realidad que se vive habitualmente y que intentan reflejar los indicadores que miden desigualdades con bastantes complejidades y bastantes, yo diría, si ustedes quieren, trampas metodológicas a las que nos vamos a referir.
Ese es el primer hecho objetivo. La desigualdad es una simple diferencia. De manera que si uno ha medido bien, si uno tiene garantía de que ha capturado el dato y que ese dato es fiable, puede medir la desigualdad simplemente comparando un indicador con otro. Ese indicador puede ser una tasa, si pensamos en tasas de mortalidad o en tasas de morbilidad, pero también puede ser, como decía, un indicador positivo. ¿Cuántas personas han sido vacunadas en este momento en cualquier país han recibido la vacunación contra la COVID? Es un indicador positivo. Es decir, cuanto mayor sea el valor de esa tasa, el mayor indicador, mejor. Y es un indicador que seguramente no hay más que abrir y consultar la literatura, presenta ya unos gradientes y unas diferencias notables. Pero lo que es objeto de medición es la desigualdad. Las desigualdades se pueden medir, es lo que pretende subrayar este nuevo slide. Sin embargo, se necesitan juicios valorativos de naturaleza ética para evaluar qué desigualdades son una afrenta a la justicia social o a nuestro personal sentido de equidad, y por tanto requieren atención prioritaria en las políticas. Porque para las políticas de salud y a los efectos de quienes toman decisiones y quienes diseñan intervenciones, programas, políticas, lo que interesan no son propiamente las desigualdades, interesan esas desigualdades que son corregibles. Es decir, que se dan no de manera contingente, sino que se dan de manera sistemática, ¿verdad? Que son injustas, que son innecesarias, es decir, que no son fatales y que además son evitables. Ahora, cuando el término inequidad aflora en esta discusión, ya el asunto empieza a complicarse. Porque a pesar de que hay juicios universales compartidos acerca de lo que es injusto y lo que no es injusto, esos juicios son muy variables y hay gran cantidad de discrepancias en relación con eso. Por ejemplo, yo les voy a mencionar, antes de pasar al próximo slide, un ejemplo personal, y doy una opinión personal que probablemente sea también polémica. Ha dado lugar a polémicas entre mis colegas. Uno de los indicadores que representa en términos de salud un gradiente mayor es la escolaridad, y en particular la escolaridad de la madre. Si uno examina, por ejemplo, estadísticas que tienen que ver con la mortalidad en el primer año de vida o en los 5 primeros años de vida, la desnutrición crónica en países de Latinoamérica, con ejemplos concretos, uno se va a encontrar que la variable que más explica diferencias en retardo en talla en los niños es la educación de la madre. Entonces, la pregunta sería, ¿las diferencias en cuanto a la educación de la madre es una diferencia injusta? Para actuar sobre esa diferencia, yo pienso, digamos, aventuro un juicio personal, que esa es una diferencia estructural. Es decir, es una diferencia irreductible. Es decir, sobre lo que se puede actuar es sobre esa causa. Es decir, hay que actuar sobre esa causa y eso no tiene discusión. Pero mientras exista un gradiente de escolaridad o de educación, mientras ese gradiente se mantiene inevitablemente una desigualdad, porque esa es una variable que explica una gran diferencia en relación con una buena cantidad de indicadores de salud. Y aprovecho para mencionar un hecho bien interesante en relación, por ejemplo, con la desnutrición crónica. Se da la circunstancia que es de interés a los efectos métricos, de que es prácticamente igual tener una escolaridad, o sea, no ser analfabeta, estoy hablando del nivel de escolaridad materna, que tener una educación primaria. A los efectos del impacto que eso tiene sobre el cuidado de los niños, uno casi no encuentra diferencia. Las encuentra, pero esas diferencias son mínimas y empiezan a acentuarse a partir de una escolaridad ya secundaria, y ni hablar de una escolaridad universitaria, por las razones que tienen que ver con la conciencia de riesgo, los cuidados, la cultura sanitaria y demás. Entonces, fíjense que este tema tiene una importancia práctica tremenda. Bueno, y aquí hay una serie de hechos que son inobjetables, ¿verdad? La gente pobre muere más tempranamente que la rica. Los niños de clase social más baja tienen más peso al nacer. Esos son hechos. Eso
absolutamente fundamentados en la experiencia y en la literatura de todo tipo. Los fumadores desarrollan más cáncer de pulmón que los no fumadores y las mujeres viven más que los varones. Hay una diferencia en expectativa de vida que en algunos países alcanza 7 y 8 años. En Cuba no es así, no, esas diferencias también existen, pero no son, esas brechas no son tan grandes. Ahora, la pregunta ¿es justo que la gente pobre muera más tempranamente que la rica? ¿Es justo que los niños de clase social baja tengan más bajo peso al nacimiento? ¿Que los fumadores desarrollen más cáncer de pulmón que los no fumadores? ¿Y que las mujeres vivan más que los varones? Puedo asegurarle, porque hemos hecho esa experiencia, que cuando uno circula anónimamente estas preguntas, que posiblemente para ustedes tengan una respuesta indudables, cuando uno circula esto entre un grupo de gente que asiste a un curso, a alguna presentación, la respuesta, cuando menos, no son unánimes. Así que vean que el tema es bastante polémico e introduce ahí ya una cuestión que desborda la cuestión meramente técnica o métrica, ¿verdad? Entonces, si enfocamos el asunto de la medición de las desigualdades de una manera aditiva, ahí están las inequidades. Ahí entran factores genéticos, ahí entran factores contextuales, individuales, y entran factores aleatorios. Por ejemplo, los aborígenes australianos tienen tasas más altas de enfermedades cardiovasculares. Y esa posiblemente sea una realidad irreductible. Es decir, no puedo asegurarlo así, pero es muy probable que haya factores genéticos asociados a esas personas que son, es decir, que desbordan la posibilidad de tener un impacto, la posibilidad de corrección por parte del sistema de salud, por lo menos en plazos cortos. Hay factores contextuales, y es que las personas que viven lejos de los centros de salud tienen mayor riesgo de morir a causa de un infarto. Mis colegas cubanos conocen bien la geografía de la ciudad de La Habana, quizás los colegas mexicanos no han estado aquí, no lo saben, pero no es lo mismo tener un evento cardiovascular aquí en El Vedado, a 3 cuadras del Instituto de Cardiología, que allá en El Cotorro, que es un municipio que está bastante alejado de la periferia. Allí hay también un lugar donde pueden asistir y todo, y demás, y hay una atención gratuita y todo eso, pero el desenlace no es igual. Y sabemos que, por ejemplo, la cercanía a un centro de salud en cualquier contexto es un factor de importancia. Hay factores individuales. También los fumadores tienen mayor riesgo, pero no fumadores. Y hay factores aleatorios. Es decir, de esos no tengo que mencionar porque eso es una cantidad contingente, pero prácticamente infinita de factores que pueden influir. Pero de esos, los que interesan, y por eso están subrayados ahí o resaltados ahí, son las inequidades. Porque esas son las que son injustas y esas son las que pueden ser objeto, básicamente, de acciones por parte del sistema de salud. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Es decir, que mencionaba al principio, se manifiestan en una cantidad muy grande de indicadores sanitarios y en relación con una no menos sorprendente cantidad de criterios de estratificación social. Haremos algunas precisiones en relación con eso más adelante. Y al formular las políticas sanitarias, cada día más países, con eso comenzábamos la charla, para motivarle, incluyen en sus agendas políticas no solo mejorar las condiciones, sino reducir las brechas. Así se mide, o se debería medir, el desempeño de un sistema de salud. Ahora, hay 3 contextos, dentro de los cuales yo estoy subrayando uno, en los cuales se miden para medir las desigualdades. Esos contextos, pudiéramos decir 3 propósitos. Es las evaluaciones en el tiempo, que es el uso por excelencia. Yo diría que básicamente uno mide desigualdades para ver cómo han evolucionado las desigualdades. Si somos consistentes con lo que habíamos dicho al principio y queremos medir el desempeño de un sistema de salud en relación con lo que sea, la COVID, por supuesto, está presente en toda esta presentación, en todo este diálogo, no es una excepción. Y entonces estaríamos midiendo en el tiempo, lo estamos haciendo, los países lo hacen, cómo está cambiando ese panorama. Va para mejor, va para peor y demás. Evaluaciones en el tiempo. Y la pregunta es, ¿han aumentado o han disminuido las desigualdades? Y el segundo y el tercero son bastante más complicados. En Estados Unidos han muerto 500.000 de personas por COVID
Y en Tanzania y Corea del Norte no ha muerto nadie. Ahora, ¿son fiables esas estadísticas? ¿Están midiendo igual? ¿De qué manera puedo garantizar que yo puedo hacer una comparación fiable entre dos escenarios, aún dentro de un mismo país? Y entre diferentes criterios de estratificación hay mayores diferencias respecto a grupos étnicos que entre hombres y mujeres o que entre los grupos de edad. Ahí tienen, entre los grupos de edad tienen unas brechas que son brechas pues, de naturaleza posiblemente o casi seguramente biológica. Entonces, el primer uso es el que quiero destacar y es el uso más importante. Pero es un uso al que también se asocian pues dificultades notables y dificultades asociadas a la pregunta más simple y más obvia, que es, ¿han aumentado o han disminuido las desigualdades? Bueno, miren, ustedes tienen, los ayudo en la interpretación de este slide que muestra dos criterios. Uno es el ingreso. Aquí ustedes tienen en este bloque personas de ingreso bajo y aquí tienen ingreso alto y aquí está la expectativa de vida. Entonces vean cómo este bloque tiene valores de expectativa de vida más altos. Estos son países de ingreso alto, estos son países de ingreso bajo. Este es un slide tomado de la publicación Un Saludo de las Américas del año 2012. Y aquí hay otro criterio de estratificación, que es la desigualdad. Pero entiendan bien, porque aquí emerge aquí ahora un concepto nuevo. Estas no son desigualdades sanitarias, estas son desigualdades socioeconómicas. Es decir, estas son brechas que existen entre las personas de esos países. Y entonces, los países que están en amarillo, en los boxes, en esas cajas amarillas, son países que tienen brechas altas. Y los países que están en azul, estas son estadísticas, repito, de la Salud de las Américas, son países que comparativamente tienen brechas más bajas, o al revés, lo dije al revés. Amarillas tienen brechas bajas. Esas brechas que ustedes están viendo ahí en la caja no son las brechas a las que me refiero. Me refiero a brechas de tipo socioeconómico. Entonces vean cómo los países con menos desigualdades socioeconómicas tienen también expectativas de vida más altas. Es decir, aquí en este bloque de ingreso alto hay mayor expectativa de vida de aquí. Y aquí en estas cajas amarillas hay mayor expectativa de vida que en las azules. Porque estas cajas amarillas corresponden a países que tienen brechas socioeconómicas más bajas. Quiere decir que además de haber desigualdades en salud, que es el tema social en salud, que es el tema que ocupa esta charla, esta presentación y el capítulo del libro, hay también una influencia que tienen las desigualdades per se sobre la salud. Y esta lámina es bien elocuente. Miren, aquí está la edad y aquí está la mortalidad general. No tengo que insistir en que obviamente la mortalidad es mucho más alta en el grupo de 70 a 89 que en el de 40 a 64 y que aquí hay un grupo intermedio de edad. Pero vean cómo aquí hay un gradiente asociado a la ocupación. Los azules son los empresarios, luego los profesionales, los trabajadores de oficina y otros. Entonces, obviamente, ese gradiente se manifiesta en todas las edades. Así que la edad no modifica el efecto que tiene la ocupación en relación con la mortalidad general, que es el indicador de salud que hemos escogido hoy. Ahora, los componentes básicos de la medición de las desigualdades sociales en salud. Cualquiera que se aboque o que se asome a la tarea de medir desigualdades sociales tiene que elegir tres cosas. Tiene que elegir una o más variables de salud. Nosotros ya en este contexto, para el capítulo del libro, las elegimos. Esas variables de salud son variables asociadas con la actual pandemia de COVID en un grupo de países. Y ahí están, en esos indicadores de salud, en esas variables de salud, hay indicadores positivos, como son las camas de hospital, las inmunizaciones, y hay también tasas de mortalidad o morbilidad. Por cierto, apunto un hecho que gravita luego en relación con la manera de medir, y es la siguiente. Quiero resaltarlo ahora porque en ningún otro lugar aparece, emerge, y esa es una cuestión bien importante. Y es que uno puede redistribuir los servicios. Uno puede redistribuir las inmunizaciones para que llegue a más lugares y que llegue a más gente. Puede redistribuir la vacuna, pero uno no puede
sin violentar un poco el sentido que hay digamos, de lo que es justo y lo que es factible, uno no puede redistribuir la carga de enfermedad. La carga de enfermedad no se puede redistribuir sin modificar. Y este es un hecho que luego tiene que ver técnicamente con la medición. ¿Correcto? Entonces es un hecho bien importante. Entonces uno tiene que elegir las variables de salud. Uno tiene que elegir los criterios de estratificación. Las clases sociales, los niveles de escolaridad, los grupos étnicos, las provincias o comunidades de un país. Y aquí hay más o menos ciertos estereotipos. Los países de Europa tienen, digamos, para decirlo de algún modo que no me satisface, pero que me viene a la mente, más o menos codificadas y estratificadas las ocupaciones. Y entonces en Europa, en Inglaterra, en Francia y demás, cuando se miden desigualdades, siempre aparecen desigualdades asociadas a, pues a la ocupación. En Estados Unidos, por ejemplo, aparece en los grupos étnicos, los migrantes, los no migrantes, aparecen los quintiles de ingreso y demás. Y eso se convierte un poco en criterios de estratificación normativos, pero es una cosa que hay que también tiene que ser objeto de elección. Un rasgo singular de la medición de las desigualdades es y esto es bien diferente, es decir, esto hace que el tema de la medición de las desigualdades trascienda el ámbito de lo simplemente técnico. Los criterios de selección de un índice no son solo técnicos, ni siquiera son fundamentalmente técnicos, sino son también axiológicos, es decir, intervienen criterios de valor, criterios, si ustedes quieren, éticos, pero yo diría de valor político, ¿verdad? Ahora, ningún índice es incondicionalmente preferible a todos los demás. Nosotros, mis colegas y yo, Armando y yo, habituados a la asesoría estadística y demás, nos traen un problema y nuestra obligación, nuestra tarea consiste en elegir un derrotero analítico y uno podría decirle, mira, emplea este modelo, que este modelo es preferible a aquel. No es que eso no sea objeto de polémica también, pero uno escoge criterios técnicos y podría decir, no, esta es la mejor variante, ¿verdad? El modelo tal y cual, multinivel, con criterio, con efectos aleatorios, efectos fijos. Pero aquí no es así. Aquí no, los criterios no son fundamentalmente técnicos y ni siquiera son básicamente técnicos. Ningún índice es incondicionalmente preferible a todos los demás. Uno tiene criterios de bondad en los índices. Uno puede decir, mira, los criterios basados en la noción de entropía, que tienen unas posibilidades métricas tremendas, y los que están basados en modelos y en el índice tal y cual, son muy atractivos. Y una publicación seguramente, pues, con esa sutileza analítica, pues, se abre paso en cualquier revista, pero no puedes ir a ninguna autoridad de salud con un índice de eso porque no lo entiende, ni lo puede comunicar, ni tiene un valor para él. Así que sea fácilmente interpretable, que se pueda calcular de manera sencilla y demás, es un atributo que a veces es irreconciliable con la sutileza métrica del procedimiento, ¿entiendes? Y lo peor de todo es que distintos índices pueden conducir a diferentes conclusiones. Y esto no tiene que inhibirnos de la empresa de medir, pero es una cosa que hay que tener bien presente. Distintos índices pueden conducir a diferentes funciones. Es decir, que la pregunta clave, ¿han aumentado o han disminuido las desigualdades sociales? No tiene una respuesta única. Estos son dilemas. Dice ahí criterios y condiciones, yo diría dilemas a los que se subordina la elección de una métrica, que hay que resolver a la hora de elegir, a la hora de hacer aquellas elecciones que les había dicho de los índices. Desigualdades absolutas o desigualdades relativas. ¿Cómo elegimos un grupo de referencia para el cálculo de la desigualdad? ¿Evaluamos todos los grupos o solamente todos los grupos extremos de la jerarquía social? ¿Cómo se definen o construyen los grupos? Es importante ponderar las clases por su tamaño, importa el tamaño de las clases. Se toma en cuenta la ubicación de la clase en la jerarquía o el dominio socioeconómico. Estoy pasando rápido sobre eso porque luego voy a mostrarlo. Me voy a detener sobre cada uno de ellos. Prefiero pues proceder así de una manera expedita, sin concesiones al rigor y la claridad de la presentación, y que luego ustedes tengan la oportunidad de preguntar y demás y volver atrás si fuese necesario. Pero estos son dilemas que uno tiene que resolver cuando va a abocarse a un problema de medición
de las desigualdades de salud. Más adelante voy a decir que a mí me parece que no es solo una cuestión métrica, es decir, no es solo simplemente discernir inicialmente cómo voy a medir, sino que más que medir hay que analizar las desigualdades. Esto que es una verdad indiscutible en el análisis de datos o en la ciencia, lo es también aquí en este contexto de revisión. Bueno, esta es la primera que había mencionado, voy a repasarla brevemente. Desigualdades absolutas, es decir, diferencia de tasas o cociente de tasas. Y todo el mundo conoce esas, espero que se vean más o menos bien ahí. Ahí hay un dilema métrico. Fíjense, eso es desigualdad racial en mortalidad infantil en el siglo XX en los Estados Unidos. Esta es unos slides bastante viejos, pero que tienen una vigencia y una actualidad que no caduca. Aquí ustedes tienen cómo ha evolucionado la mortalidad infantil en personas, en blancos y negros. La línea amarilla en las personas, en los afroamericanos, la línea azul en los blancos. Ha venido disminuyendo en los dos grupos. Pero fíjense cómo ha evolucionado la línea roja. La línea roja es las diferencias absolutas. Y vean que esas diferencias absolutas, esa brecha absoluta que se obtiene simplemente como una diferencia de tasa, ha ido disminuyendo sistemáticamente durante todo el siglo pasado. Sin embargo, mira la diferencia o la brecha relativa. La brecha relativa se ha ido incrementando en el tiempo. Claro, supongo que mis colegas matemáticos son mayoritarios y se dan cuenta de que esto es un simple, digámoslo así, un simple artefacto matemático, y es que cada vez que el denominador se hace más pequeño, la brecha se hace más grande y tiende cada vez a hacerse más grande. Y esta es elocuentísima. Esto es, ¿a qué edad es menor la desigualdad entre ricos y pobres? Ustedes seguramente no lo ven bien, porque yo que estoy bien cerca no lo veo bien tampoco, pero esto es edad, y aquí hay grupos de edad. Este eje es el eje de las edades. Y esto es una tasa de mortalidad por 1000. Entonces, fíjense, aquí está, en la línea roja continua, está el percentil, o el quintil más bajo de ingreso. Fíjense cómo sistemáticamente la mortalidad es más alta en la línea roja, los pobres, que en la línea azul y los ricos. Sin embargo, en el lugar en que esa brecha es más pequeña en términos absolutos, que es ahí donde está la bolita, el círculo amarillo, en esa edad, en donde la brecha es más pequeña en términos absolutos, es donde coincidentemente es más grande en términos relativos. Estos no son datos ficticios, estos son datos reales. Y muestran la primera disyuntiva, es decir, cuando tú quieres evaluar cómo ha variado la desigualdad, ¿a qué te refieres? ¿A la medición absoluta o a la medición relativa? A veces esa decisión se toma ingenuamente y se presentan los dos indicadores, pero a veces se toman con una intención esencial de distorsionar el mensaje. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Así que ese es un primer dilema, y un dilema de sustancia en matemática innegable. Ahora, ¿cómo elegir un grupo de referencia? Porque si voy a comparar, y sin medir desigualdades entraña siempre un propósito, una intención comparativa, ¿contra quién comparo? ¿Contra el promedio poblacional? ¿Contra el mejor de los grupos? ¿Contra el grupo más numeroso? ¿Contra el promedio del conjunto de los grupos mejores que el grupo en cuestión? ¿O contra un referente externo fijo? Uno pudiera comparar contra el promedio poblacional, pero no me voy a detener en esto, cualquiera puede fácilmente discernir porque ese dilema se autoexplica. Pero si quiero comparar contra el promedio poblacional es porque quiero reducir una brecha y acercarme al promedio. Pero si el promedio poblacional es un promedio malo, cualquiera sea la dirección del indicador, entonces no avanzo mucho en ponerlo como meta. Si elijo el mejor de los grupos, que sería, pudiéramos decir, lo que marcaría la brecha más ambiciosa, esa brecha o esa meta de reducir con respecto al mejor de los grupos puede ser muy buena, pero puede ser poco real desde el punto de vista de su factibilidad, sobre todo si el mejor de los grupos es un grupo que tiene poca representatividad.
El grupo más numeroso, bueno, es el grupo que tiene el bulto, la mayoría de la gente, de la población. A mí me gusta la siguiente, que casi no se usa, y es el promedio del conjunto de los grupos mejores que el grupo en cuestión. Es decir, ¿qué quiero en relación con este grupo, que es un grupo afectado? Quiero acercar a este grupo, ¿a quién? A todos los que están mejores que él, pero no elijo uno solo, no elijo el mejor, que puede ser una meta, una brecha, una meta irrealizable. No elijo el promedio, que puede estar influido por algunos que son... No elijo el más numeroso, ni el promedio de toda la población, sino el promedio sí, pero de los que están mejores que yo. La meta es siempre avanzar. Y un referente externo fijo, de ninguna manera se podría... el referente externo fijo se usa en comparaciones entre países y siempre es bien problemático, entre otras cosas porque distintos países utilizan criterios diferentes de medición, utilizan metodologías diferentes. A mí me ha llamado la atención la notable diferencia que hay en cuanto a letalidad, a mortalidad entre México y el resto de los países. Y pregunto, ¿no será un artefacto de medición esto? Porque las diferencias son bien grandes en el contexto latinoamericano. Bueno, pero eso es una cuestión puramente especulativa. El hecho es que aquí hay también un dilema. ¿Evaluar todos los grupos o solo los grupos extremos de la jerarquía social? Esa es una pregunta típica. Para evaluar las desigualdades e incidencia en COVID-19, comparamos los estados mexicanos extremos según su índice de desarrollo humano o estudiamos la covariación de la incidencia con el IDH en todo el país. Es decir, me interesan los grupos que están en los extremos para compararlos, o me interesa saber qué ocurre a lo largo de toda la jerarquía social. No sé, no tengo las estadísticas en este momento de los estados en México que están mejor y peor, pero cuando yo quiera evaluar las desigualdades allí, comparo esos dos estados nada más, o comparo o elijo una métrica que tenga en cuenta toda la gradiente del país entero. Y eso, lo mismo referido a los estados mexicanos que referido a los distintos grupos sociales y demás. Esta es una pregunta que tiene un carácter general. ¿Cómo se definen o construyen los grupos? Es decir, ¿qué criterios de estratificación utilizamos? Ya me había referido a esto. Clases sociales según ingresos, grupos étnicos, color de la piel, nivel de escolaridad, ocupación, grupos geodemográficos, por ejemplo, zona urbana contra zona rural, sierra, costa, Amazonia. Este criterio, sierra, costa, Amazonia, que es un criterio geográfico, es un criterio súper importante en los países del área andina, porque las diferencias que uno puede encontrar entre Quito y las provincias ecuatorianas de la costa, Guayaquil, Guaya y islas de la Amazonia son enormes. Entonces ahí hay brechas muy grandes que es importante por lo menos medir y consignar. Entre estados mexicanos, entre comunidades españolas, o el caso particular de Cuba, algún constructo variable latente. Es decir, hay criterios de estratificación que pueden dar lugar a grandes diferencias y que sin embargo no son criterios normativos, nadie mide en relación con eso. Inclusive hay veces que son criterios que no son medibles directamente. Es decir, si uno tiene la experiencia de salir caminando por la calle en Cuba, sin referirnos ahora para nada a la COVID, uno puede ver diferencias entre la gente y aprecia ahí. Y entonces, en relación con qué se dan esas diferencias. ¿Con la escolaridad? No. Bueno, tiene una escolaridad muy alta. ¿Con los ingresos? Tampoco. Ahí inclusive puede haber enormes distorsiones. Entonces, ¿con respecto a qué? Bueno, esa es una pregunta que hay que responder. Probablemente tener un familiar fuera que ayude es una dicotomía con respecto a la cual hay diferencia. Pero ese es un criterio de estratificación que puede ser diferente en un país en relación con otro. Y es un criterio de estratificación importante porque puede esconder o enmascarar fuentes de variabilidad o de desigualdad, a veces injustas, importantes. Ahora, ¿tomamos en cuenta o no el tamaño de las clases? Esto también es una cuestión puramente axiológica, no es una cuestión técnica. Para algunos, los indicadores relativos de salud de un grupo clase poblacional importan con independencia de su tamaño. O sea, de la cantidad de personas que están expuestas a las condiciones que prevalecen en dicho grupo. Alguien razonaría así, dice, no, aquí hay una brecha. Y la brecha que hay entre los mejores y los peores es de tal magnitud. Y simplemente esa brecha se ha mantenido.
Sí, pero es que ahora, y esta es digamos, el contrarrazonamiento, antes en el grupo malo había 90 y en el grupo bueno hay 10 y había una brecha enorme. Han pasado 5 años y ahora en el grupo malo hay 10 y en el grupo bueno hay 90. La brecha se mantiene igual, pero tomo o no tomo en cuenta el tamaño de las clases. Y vean que esa es una decisión pues importante también. Yo creo que hay que tomar en cuenta porque resulta completamente contrario a la intuición, como dice el slide, que el cociente de tasas extremas tenga la misma importancia cuando el grupo con la tasa peor tiene el doble de la población que el grupo con la tasa mejor, que cuando sucede exactamente lo contrario. Este es otro dilema métrico tremendo. Este es un escenario ficticio construido ahí para ilustrar una idea pues, que quiero trasladarle y que a menudo no se toma en cuenta. Mire, aquí hay una línea de base y aquí hay un indicador de salud, que es el saneamiento básico. Estoy leyendo porque se ve precariamente. Entonces, hay una línea de base, hay un escenario 1 y un escenario 2. Estos son cambios. De esta línea de base, aquí cambiamos hasta acá. Y en este otro escenario hipotético, son 2 escenarios hipotéticos en 4 grupos sociales, en grupos socioeconómicos, aquí en el segundo escenario pasamos de aquí a aquí. Cualquiera puede apreciar bien lo que pasa. Este grupo extremo, ¿verdad? Este grupo extremo, que son los más pobres, celeste, claro, sigue igual. Aquí no ha pasado nada. Ahora, aquí el cambio del escenario 1 al escenario 2 se ha operado en el medio de la distribución. ¿Lo ven aquí? Esta brecha que había se ha reducido y ya no existe esa brecha. Estos siguen igual. Sin embargo, aquí esta brecha se ha mantenido con respecto al valor inicial, pero se ha reducido la brecha entre este grupo y el segundo. Entonces, vean que obviamente, si uno lo mira ahí, no puede dejar de reconocer que ahí hay un cambio, ha habido un cambio y que el cambio no es idéntico. Lo valoramos igual. ¿Qué índice escogemos para reflejar esa realidad? ¿O la reflejamos? Bueno, aquí ustedes tienen 2 índices. Los menciono accidentalmente porque lo que quiero utilizar esto como recurso argumental para mostrar lo que había dicho al inicio de que no todos los índices dan la misma respuesta. Entonces este índice, que le hemos llamado genéricamente índice de desigualdad, medía inicialmente en la línea basal 2.25, bueno, porque tiene una métrica distinta, y este 15.5. Esto no es una diferencia, esto simplemente es que los índices miden cosas diferentes. Tienen digamos, si me permiten, para entendernos mejor, tienen unidades de medida diferentes. Ahora, en el escenario 1, esto que estaba en 2.25 bajó a 200. Y esto que estaba en 15.5 bajó a 14.7, es decir, una reducción de la desigualdad, de la brecha. Entonces, el cambio aquí fue de menos 11,1, es decir, en términos de puntos porcentuales, y aquí de menos 5,2. Sin embargo, en el escenario 2, este sigue midiendo lo mismo, el indicador aquel sigue midiendo lo mismo, y este vale 13,1. Aquí el cambio fue de menos 11,1 y de 15,5, de 15,6. Entonces, pues, necesitamos o no necesitamos. Este indicador del índice de desigualdad no es sensible a la diferencia que ustedes vieron en los escenarios anteriores. Es decir, en los cambios que hubo, voy atrás un momento, del escenario 1, de la línea de base al escenario 1 y de la línea de base al escenario 2, pasan inadvertidos para el índice de desigualdad, pero no... Pincha aquí si quieren para que te sea más fácil señalar. Ajá. Puntero láser. Vean. Este índice de desigualdad no es sensible, porque vale lo mismo en el escenario 1 que en el escenario 2, y no así la desviación logarítmica media. Ahora miren, esto es algo francamente bien interesante. Nos ayuda un poquito, porque dentro de tanto número, estos son también datos ficticios, pero dentro de tanto número uno puede ser que se pierda en la interpretación. Miren, yo les había dicho que el analfabetismo materno se asocia mucho con la desnutrición crónica. Eso no es un recurso argumental, eso está basado en una realidad incuestionable. Es el indicador que más importa. Si es así y usted quiere instaurar una política de salud y quiere reducir las tasas de desnutrición crónica, usted tiene que actuar sobre la mortalidad materna. Perdón, sobre la
tiene que actuar sobre la escolaridad de la madre, tiene que reducir el analfabetismo y mejorar cada vez más en los niveles de escolarización. No es así, es decir, lo contrario sería no atacar o no atajar los problemas por las causas. Entonces, miren qué pasa del escenario 1 al escenario 2. En el escenario 1 había 40 entre 1000 desnutridos, datos ficticios, repito, 40 entre 1000 desnutridos. Y en el escenario 2 hay 28 de 1000. Estos 1000 son los mismos de antes, por supuesto. Sí, 28 de 1000. ¿Se ha reducido o no se ha reducido la desnutrición? Claro, se redujo la desnutrición. ¿Y el analfabetismo? Bueno, inicialmente había 100 de 1000 analfabetas y ahora hay 50 de 1000. Es decir, frente a una situación de este tipo, usted reduce la desnutrición crónica y reduce también el analfabetismo materno, que está en el derrotero, en el camino causal entre un fenómeno y sus consecuencias. Ahora, fíjense lo que pasa a causa de eso. Aquí el cociente de tasas era 9 y aquí ahora es 32,7. Y aquí la diferencia de tasa es 0,18 y aquí ahora la diferencia de tasa es 0,35. Aquí están, los ayudé al cálculo de las tasas aquí, tanto de las tasas en las mujeres o sea, no analfabetas con respecto a las que son analfabetas. Entonces, si usted evalúa el cociente y la diferencia de tasas, han aumentado las brechas, pero no cabe duda de que alguien que tenga que decidir entre un escenario y el otro, dice, no, yo me quedo con el escenario 2, y me quedo con el escenario 2 porque los dos fenómenos que están aquí que estamos considerando, en los dos fenómenos ha habido una mejoría. No quiero extenderme sobre eso, pero aquí hay un fenómeno que es de sustancia matemática que incomprensiblemente la literatura no ha considerado. Y es que, como ustedes saben, en los indicadores que son binarios, es decir, está desnutrido o no está desnutrido, es analfabeta, no es analfabeta, en esos indicadores binarios, la media y la varianza son mutuamente dependientes. De manera que sería imposible analizar solamente la brecha sin tomar en cuenta cómo ha cambiado el indicador. Y ejemplos de ese tipo es posible construir muchísimos. De manera que aquí ya se va insinuando una cosa que es relativamente periférica a propósito de la charla, pero que es que si uno quiere medir el desempeño de un sistema de salud, tiene que considerar las dos cosas. Quiere decir, tiene que considerar los criterios de salud y tiene que considerar también las brechas. Y no puede considerarlos de manera independiente, sino que tiene que considerarlos de manera conjunta. Bueno, aquí un repertorio básico de índices, un repertorio esencial de índices para la medición de la desigualdad. Cociente y diferencia de tasa, el riesgo atribuible poblacional. Esa no es una tipología exhaustiva. Puede ser que ahí estén faltando algunos, pero ahí están reflejados la mayoría de los índices que se usan para la medición de las desigualdades. Por cierto, con esa estructura de índices, con esa estructura más o menos, ustedes pueden encontrar el repertorio analítico que les ofrece el paquete incompleto todavía, que hay que mejorar mucho, pero que tiene algunas oportunidades, que es el EPIDAT, que anda ahora por la versión 4.2 y que ya incluye desde hace algún tiempo, sin mucha estética y sin muchas facilidades prácticas, pero incluye ya criterios de medición y están incluidos todos estos índices que ustedes tienen aquí. Algunos bien sencillos, otros un poco más complejos, pero todos bien conocidos en el mundo de la medición de las desigualdades. Bueno, ahora algunos ejemplos, unos poquitos ejemplos, presentación y discusión de algunos ejemplos y a la consideración de ustedes. Antes había dicho una cosa que es bien importante, y que es bien importante no solo en este contexto y en este ámbito, sino en el ámbito de la ciencia, particularmente en una cosa que seguramente Armando y yo hemos hecho durante mucho tiempo, que es la asesoría técnica, ¿verdad? ¿Qué perspectiva asume uno frente a un problema cualquiera? ¿Esa perspectiva es exploratoria o esa perspectiva es confirmatoria o esa perspectiva es de verificar? Es sorprendente que los libros de estadística no incluyan esta cuestión como un criterio de elección de un derrotero analítico frente a cualquier problema,
porque es, por supuesto, esto no solo privativo de la medición de las desigualdades, sino que está presente en general en cualquier empresa analítica en la ciencia. ¿Qué quiero? ¿Descubrir o desvelar desigualdades? ¿O quiero confirmar conjeturas o hipótesis? Yo lo planteo así, la medición no debe ser una aventura exhaustiva, es probar todo contra todo. Mira, aquí me consiguieron estos datos, entonces déjame ver qué hago esto, qué encuentro aquí. Todo depende naturalmente del nivel de conocimiento que haya sobre un problema. No es de extrañar que frente a un problema tan enigmático, tan nuevo, tan sorprendente, que ha irrumpido en el panorama sanitario mundial, como es el fenómeno este de la COVID, uno se comporte de una manera exploratoria, porque todavía quiere saber, y llega a conclusiones que son provisionales y a veces mutuamente contradictorias. Pero llega un momento en que la aventura no es exhaustiva, sino debe haber una excursión analítica, debe responder a un propósito. ¿Qué quiero mostrar? Si creo que las desigualdades se manifiestan con respecto a poblaciones que estén más o menos aseguradas, que vivan en tales o cuales comunidades españolas o en tales o cuales estados mexicanos, eso es lo que quiero mostrar, entonces eso es lo que tengo que hacer. Y cuando termine el análisis, lo que podré decir es, mira, confirmo lo que estaba esperando encontrar, ¿verdad? Eso es mucho más, cuando es posible, siempre que sea posible, es mucho más, pues, ofrece un mayor rédito cognoscitivo que simplemente hacer una exploración ahí al buen tuntún, a ver qué cosa aparece. Y aquí está una tipología de índice. Hay índices, así se lo van a encontrar en EPIDAT, índices para categorías ordenadas, índices para categorías no ordenadas, debería decir categorías ordenables, categorías no ordenables, y un índice de efecto. Este ni siquiera lo voy a considerar, porque el índice de efecto es simplemente un modelo de regresión entre la variable socioeconómica y la variable de salud. Y eso en realidad apenas es un indicador de desigualdad. Se puede utilizar, pero tiene un montón de objeciones que se podrían hacer, salvo como un criterio auxiliar para orientarse en la elección de un procedimiento y demás. Entonces, índice para categorías ordenadas. Estoy más bien ahora ilustrando cómo se va a orientar el capítulo del libro, ¿verdad? Los basados en comparaciones 2 a 2, los basados en el modelo de regresión, los basados en el concepto de concentración. Estos precisamente, los basados en el concepto de concentración, a pesar de que son muy populares, a mi juicio son considerablemente polémicos. Porque, les pongo un ejemplo, perdónenme que construya este ejemplo artificiosamente. Si usted tiene 10 personas, y de esas 10 personas hay, pues, 10 personas que están sanas y una enferma, resulta ser que toda la carga de enfermedad es relativamente baja. 9 personas sanas y una enferma. Pero toda la carga de enfermedad se concentra en una persona. Si usted quiere hacer un cambio y reducir la carga de enfermedad, entonces la concentración disminuye. Pero la concentración disminuye a expensas de que hay mayor cantidad de enfermos. Quizás esta improvisación no les llegue, pero me lo inspiró la mención aquí de los que están basados en el concepto de concentración. Índices para categorías no ordenadas, basados en comparaciones 2 a 2, el índice de dispersión, basados en la comparación de distribuciones de probabilidad. Estoy apenas, colegas, haciendo un recorrido bien a galope tendido sobre los índices que existen para la medición de la desigualdad. Haciendo ahora una tipología un poquito más enjundiosa, las comparaciones 2 a 2 tenemos todos estos. Los que están marcados con 2 asteriscos ahí son los que van a ver que utilicé en la resolución de estos ejemplos, que los voy a pasar rapidito. Los que están basados en el modelo de regresión, aquí hay un repertorio, el índice relativo de desigualdad, el de Kunst y Mackenbach, el relativo de desigualdad acotado, que es un aporte personal a la medición de las desigualdades, que inexplicablemente no estaba considerado antes, los basados en el concepto de concentración, el Gini y curva de Lorenz, los índices basados en categorías no ordenadas, ¿verdad? Ahí tienen estos 3, son basados, lo van a ver en un ejemplo, basados en el concepto de entropía. Están el de Kullback-Leibler, el de Huber, el de Tile, en el que introducimos ahí un pequeño refinamiento que es también bastante interesante, lo van a ver en un ejemplito. Y eso es
Bueno, esa es una apretada tipología de los índices que existen para la medición de las desigualdades sociales, de las desigualdades en general. Lo que ustedes van a ver aquí en un ejemplo que amablemente Alfonso Casado pudo encontrar allá en datos en España, de las comunidades españolas, tienen estos tres indicadores socioeconómicos: la población en riesgo de pobreza, el IDH y el PIB per cápita. Como pueden ver, estos no son atributos individuales, son atributos de grupos, en particular son grupos de comunidades del país. Y estas son variables de salud, todas ellas asociadas al problema que nos ocupa ahora, que es la COVID. Tasa de pruebas, es decir, cuántas pruebas se hicieron. En Cuba se publican diariamente unas estadísticas que se divulgan en toda la población y muestran la cantidad de PCR que se hacen diariamente. Entonces, en este momento se están haciendo PCR en toda la isla, porque se han establecido laboratorios ahí. La Habana sigue siendo el lugar donde más pruebas se hacen. La positividad, es decir, cuántos casos resultan positivos de la cantidad de pruebas que se hacen, la letalidad de los casos positivos, cuántos se mueren, la incidencia, que son estadísticas globales relativas a toda la población, y la gravedad de los que ingresan, cuántos se complican, ya sea porque tienen una evolución tórpida, van o no van a la UCI, pero cuántos se complican, cuántos no tienen una evolución, pues, digamos, asintomática o normal. Paso rapidito sobre esos datos. Eso es la plantilla de una hoja Excel. Aprovecho para decirle a Alfonso que hay que tratar de conseguir llevar los datos a una cosa de este tipo, porque el trabajo previo de organizar los datos de esta manera es bien complicado, y que estas son las plantillas que asimila directamente el Epidat, que es una herramienta muy expedita y muy útil. Ahí están, bueno, las variables anteriores en las 18 comunidades españolas eran las variables socioeconómicas. Aquí tienen las variables de salud, ¿verdad? La tasa de prueba. Por cierto, esta es una variable positiva, pero estas dos, o sea, estas cuatro, son variables negativas. Aquí, mientras más alto, peor. Aquí, mientras más alto, mejor. Entonces vean, aquí no hay nada de medición de desigualdades, hay una lógica puramente elemental. Estos son los indicadores de socioeconómico. Digo, porque uno tiene que elegir uno para no comportarse de esta manera, digamos, exploratoria ciega, de entrar y decir, vamos a registrar en todas partes. Miren las correlaciones mutuas que existen entre estas variables, que son bien altas, por cierto. El índice del riesgo de pobreza, que es el índice de pobreza, porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, tiene una correlación negativa con el IDH. Mientras mayor es el IDH, menor es el riesgo de pobreza, y mientras mayor es el PIB per cápita, también. Esto da una idea de que aquí prácticamente, iba a decir da igual, no da igual, porque todo tiene que ver con el sentido, pero a los efectos de lo que uno pudiera encontrar en el análisis, seguramente no ha de haber grandes diferencias si escojo el riesgo de pobreza, el IDH o el PIB per cápita, porque ellos tienen una asociación muy fuerte entre sí. Ahora miren, esto ya es un poquito más ilustrativo, cómo se asocian esas variables con las variables de salud. Vean aquí, en este cuadro, que muestra las correlaciones del riesgo de pobreza con la positividad y la tasa de prueba, las asociaciones más altas. Aquí abajo está la significación, que se pueden ignorar, que son 18 comunidades españolas nada más, pero vean aquí, 492 contra 322 y 131, ¿verdad? Y fíjense que aquí el sentido de la asociación es diferente, porque el IDH y el PIB son indicadores positivos y el riesgo de pobreza es negativo. Igual con la tasa de prueba, cuanto más pobreza tiene la comunidad, menos pruebas hace. La tasa es menor. Esto ilustra algo que era absolutamente lógico esperar. Entonces, miren este análisis. Estas son desigualdades sanitarias. Estas desigualdades no están asociadas a ninguna variable socioeconómica. ¿Qué cosa yo he hecho aquí? He agarrado las 18 comunidades y he puesto la que tiene la tasa más alta arriba y la que tiene la tasa más baja debajo, en relación con tasas de pruebas. Y ese cociente es 6.45. La diferencia es 33.98.
Repito, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la diferencia entre el cociente y la diferencia respectivamente compete o atañe o concierne, involucra a las comunidades españolas que tienen la mayor cantidad de pruebas y la menor cantidad de pruebas. Y eso es absolutamente independiente de la condición socioeconómica. Es decir, este es un análisis que no es una medición de desigualdades sociales en salud. Es un análisis de desigualdades sanitarias y punto. Ahora, ¿qué cosa es lo que interesa? Todo depende. Sí, como ustedes podrán imaginar, ¿verdad? Entonces, vean aquí cómo cambia el panorama cuando yo las asocio a una estratificación según cuartiles del índice de pobreza. Utilizo aquí una mímica a la que probablemente ustedes no están accesibles, mis colegas aquí lo ven, pero lo que yo hago aquí es simplemente agarro el índice de pobreza y ordeno en cualquier sentido, del mejor al peor, y calculo entonces el cociente, la tasa de prueba. Los países, las comunidades que tienen el menor, que están en el mejor cuartil en relación con el índice de pobreza, es decir, que tienen la menor cantidad de personas por debajo, de proporción de personas por debajo de la línea de pobreza, hacen 2,38 veces, casi 2,39 veces más tasas. Y ahí está la diferencia. Está en el cociente la diferencia. El riesgo atribuible es cuánto esperaría uno avanzar en términos de tasa de pruebas realizadas si el peor de los, si el promedio si el peor, la peor de los estratos, la peor de las comunidades estuviera igual que el promedio de ellos. Es decir, es el cambio que se experimentaría. Entonces, aquí ustedes lo tienen comparativamente. Vean que aquí hay pues, valores extremos. Y hay valores extremos simplemente porque aquí estoy considerando la peor y la mejor, pero no estoy considerando el orden que induce un ordenamiento de acuerdo a el indicador socioeconómico. Es más, cuando yo construyo la jerarquía socioeconómica, no estoy considerando en este análisis los extremos, es decir, los extremos basados en una comunidad, sino estoy considerando, sí, los extremos, pero los cuartiles extremos. Y eso, por supuesto, suaviza las diferencias, porque uno puede tener, efectivamente, grandes diferencias, aún dentro de un mismo cuartil. Y eso es, pues, es importante notarlo para registrar esta cuestión. Aquí hay diferencias entre cada una de las comunidades españolas con respecto a Madrid, que lo cogí como referente, y ustedes ven aquí el cociente y la diferencia. El cociente de pruebas realizadas. Cataluña, Cataluña, La Rioja, el País Vasco y Navarra, todos hicieron una mayor cantidad, tuvieron una mayor tasa de pruebas realizadas que Madrid. Aquí las diferencias, Madrid tomado como referente, que hay un 1 y hay un 0, respectivamente para el cociente y para las diferencias. Entonces vean que aquí casi todos, con la excepción de Asturias, hicieron una menor cantidad de pruebas de análisis, de estudio. Y eso se refleja en cocientes que casi siempre, con la excepción de Asturias, son menores que 1 y se refleja en diferencias que casi siempre son negativas. Es decir, estas son comparaciones con respecto a Madrid. Y estas son comparaciones 2 a 2. Y todo eso simplemente forma parte de una rutina de medición de la desigualdad. En la diagonal principal de ese cuadro, que confío que ustedes puedan ver bien, hay unos, porque son cocientes, y son cocientes que, igual que una matriz como si fuera una matriz de correlación, pues valen uno, siempre son con respecto al mismo, a la misma comunidad. Y vean entonces las comparaciones entre sí. Se me ocurre escoger a Cataluña aquí y moverme a lo largo de esta fila, y fíjense que Cataluña hizo una mayor cantidad de pruebas que Castilla-La Mancha, que Asturias, que Galicia, que Madrid, y un poquito menos que el País Vasco. Es decir, están por debajo en ese cociente. Y casi ya terminando, vean aquí un indicador. Aquí, ahora, ¿qué escogimos? Aquí escogimos como indicador socioeconómico, escogimos, ya casi termino,
el índice de desarrollo humano. Y como indicador de salud escogimos la positividad, que está dado en porcentaje. Es decir, qué porcentaje de los casos estudiados fueron de tal, de los casos estudiados, qué porcentaje fueron positivos en los individuos ingresados, ¿verdad?, con sospecha. Entonces aquí tienen 4 índices, que son el índice de desigualdad de la pendiente, que aparece mucho en la literatura, el índice relativo de desigualdad, el índice relativo de desigualdad de Kunst y Markenbach, y este índice relativo de desigualdad acotado. Como no queda mucho tiempo, me voy a referir simplemente al último índice relativo de desigualdad, y lo voy a ponderar sus virtudes con respecto a una cosa que habíamos dicho al principio. Si uno calcula el cociente entre las tasas extremas, uno está ignorando todo lo que pasa en el centro. Es decir, si la desigualdad es solo un intento de reflejar la brecha máxima entre el mejor y el peor, uno no toma en cuenta lo que pasa en el medio. El ajustar un modelo, y un modelo de este tipo, que no se hace contra la variable tal y como se mide, sino que se hace contra la posición en la jerarquía socioeconómica que se ocupa en relación con una variable, este índice relativo de desigualdad acotado mide algo así como un cociente de tasas ajustado al comportamiento del fenómeno que relaciona, el modelo que relaciona al índice de desarrollo humano con la positividad, es decir, a la variable socioeconómica con la variable de salud. Esta es la penúltima de las transparencias y muestra 3 indicadores. Estos indicadores están basados en la noción de entropía. Es decir, es agarrar las distribuciones de una variable, en este caso las 2, tasa de pruebas y positividad, y compararla con la distribución de la variable índice de desarrollo humano. Son 2 distribuciones de probabilidad. Y esta transformación de equivalencia de entropía es bien interesante porque muestra el potencial de redistribución que tiene una variable cualquiera en un contexto de desigualdad. Claro, ese potencial de redistribución funciona de manera lógica para la tasa de prueba, pero no, por supuesto, para un indicador negativo, porque es absolutamente contrario a cualquier noción intuitiva, ¿verdad?, de valor, que uno pueda redistribuir la carga de la enfermedad. Espérate, a ti te tocan más enfermos para que la cantidad, la carga de enfermedad no se puede redistribuir sin modificar la carga total de enfermedad. Por eso es importante relacionar lo total con la brecha. Pero, ¿qué cosa es 40,6 para solamente elegir uno de ellos? Eso quiere decir que la desigualdad que hay presente en esa población que ustedes vieron es tal que es equivalente a la de un país que solo tenga 2 clases y una clase tenga el 40,6% de la proporción de pruebas y otro tenga la diferencia con respecto al 59,4%. Es decir, que ese país tiene un potencial de redistribución de la tasa de la cantidad de pruebas de un 10%. Eso es lo que habría que redistribuir entre todo el país para que las cifras que hubieran aquí fuera el 50%. Y lo mismo pasa, aunque de interpretación más conflictiva, con la positividad. Bueno, la ciencia no es como la ideología, un repositorio de certezas, sino un sistema organizado para el refinamiento del escepticismo. Y Sir Arthur Stanley Eddington dijo que solíamos pensar que si conocíamos uno, conocíamos 2, porque 1 y 1 son 2. Y estamos descubriendo que debemos aprender mucho más sobre I. Gracias, yo creo que terminamos casi a tiempo. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge, al doctor Alfonso, por prestarnos esta plática. Creo que tenemos unos minuticos todavía para preguntas. Ahí nos dirán los organizadores desde La Habana. Pero bueno, pasamos a las preguntas. ¿Preguntas o comentarios en general, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una pregunta
Adelante. Bueno, y un comentario, a ver si es posible. Jorge, mira, la primera conclusión que yo saco de toda la plática, que se me hace muy interesante, es el nivel de complejidad que tiene esto. O sea, bueno, yo creo que siempre que se quiere establecer índices para denotar para tratar de cuantificar el nivel de gravedad que puede haber en una situación, la que sea, ya sea de salud o generalmente en salud es donde más los he visto, pero bueno, también hay índices en muchas otras cosas. Es extremadamente complicado precisamente por lo que tú decías, de qué manera estratificas para comparar. Pero una de las cosas, seguramente lo has mencionado, pero no me di cuenta, es a la hora de crear los índices, cómo se tienen en cuenta los pesos relativos de la población en cada uno de los estratos que estás comparando. Porque, bueno, no me di cuenta en qué momento estaba, porque cuando dice, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se hicieron muchas más que pruebas PCR que en tal otro lugar, por ejemplo. Sí, pero a lo mejor en el otro lugar había muchos menos habitantes que en Castilla-La Mancha. No sé si se tiene en cuenta ese peso relativo a la hora de definir esos índices. Esa es la primera pregunta. La segunda es cómo claro, estos conceptos no son conceptos absolutos para cualquier tipo de problema al que quieran aplicarse. Por ejemplo, en epidemiología yo veo situaciones muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, a lo mejor, mira, aquí en México se están tomando una serie de decisiones, por ejemplo, con respecto a la forma de vacunar a la población. Ahora te voy a explicar qué tipo de decisiones, por ejemplo. Y entonces, en el caso de una epidemia, o sea, en general, es la segunda pregunta, después voy a esta otra. La segunda pregunta es, ¿cómo ves tú que se pueden utilizar estos índices para tomar medidas efectivas? Porque yo veo, hay toda una serie hay teoría muy compleja, estadística, para hacer los cálculos de los índices, pero después al final, cuando tienen que tomar decisiones, un país, por ejemplo, con respecto a esto, ¿las decisiones son solamente de tipo cualitativo o pueden tomarse decisiones de tipo cuantitativo? En lo que decías, por ejemplo, de la importancia que tiene la escolaridad en las madres para evitar mortalidad infantil en niños muy pequeñitos, de 0 a 5 años, que está muy relacionado. O sea, que hay una correlación tremenda, está claro. Pero después, a ver, ¿cómo eso, qué medida hay que tomar? Bueno, la medida en general es que, claro, hay que elevar el nivel de escolaridad, pero si no lo puedes hacer en general, ¿qué medida mínima puedes tomar? ¿Hay cálculos de ese tipo? Yo creo que sí, o sea, intuyo que sí puede haberlo, por lo menos en qué porcentaje de la población hay que elevar el nivel de escolaridad en las madres de niños pequeños para que disminuya sustancialmente en una cierta proporción la mortalidad infantil, ese tipo de cosas. O sea, ¿a dónde va esto de los índices? ¿Cuál es la medida, el criterio completamente? Por ejemplo, te voy a decir algo, yo que trabajo en cosas relacionadas con dengue, los índices fundamentalmente de riesgo de brotes son índices que realmente no dicen prácticamente nada y son los que se tienen en cuenta. Son, por ejemplo, índice de casa. Ese es un índice que dice, si un inspector llega a la casa y empieza a ver todas las, ¿cómo se llama?, las vasijas que tú tienes con agua en la casa, y en alguna de ellas detecta que hay alguna larva de mosquito, de Aedes aegypti, entonces esa casa se nota como infectada. Después, cuando hay un cierto número de casas infectadas,
entonces hay un riesgo en la región de que pueda aparecer dengue. Y tú dices, bueno, ¿en base a qué? Si tú empiezas a hacer cálculos verdaderamente de que en una casa haya un florerito que tenga 3 larvas, pues eso no implica absolutamente nada y no va a haber propagación ninguna. Eso es una de las cosas. Después, tú puedes concluir cuando cuando ves que hay clases sociales más desprotegidas. Esta es la última pregunta. Clases sociales más desprotegidas que efectivamente esas son las clases en que puede tener más incidencia una enfermedad y tal. Pero, por ejemplo, si tú piensas, y esto a lo mejor se oye un poco feo, un poco cruel, pero así es, quizás hay zonas rurales donde la gente tiene unas condiciones de vida muy malas con respecto a la de las grandes ciudades. Sí, pero en un problema de una epidemia tú tienes que atacar el problema en las grandes ciudades, que es donde se puede dar el contagio. A lo mejor en las poblaciones esas rurales, aunque hay gente que está muy mal, verdaderamente con respecto a otra, pero ahí prácticamente en muchísimas de estas poblaciones no hay ni tan siquiera un infectado de COVID. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, si cae un infectado e infecta a la gente, es una desgracia porque no tienen servicio de salud, es un rollo. Pero, entonces, ¿cómo se pueden utilizar estas cosas para determinar? Digamos, estos indicadores, ¿cómo pueden dar una idea de las medidas de control efectivas? Que las medidas de control efectiva muchas veces tienen que abstraerse de los problemas sociales si el objetivo, porque en todos los problemas esto hay un objetivo, hay un funcional objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Que la menor cantidad de población posible se infecte, por ejemplo. Si ese es el objetivo, verdaderamente estos índices, en el caso de COVID, por ejemplo, ¿te están diciendo algo? ¿Qué te pueden decir? Esa es mi gran inquietud en cuanto al valor práctico, no solo que te indiquen, pues de la palabra te indican, los indicadores te están indicando dónde pueden haber problemas, pero verdaderamente cómo utilizarlos para tomar medidas de control, etcétera. Bueno, no sé, es muy difícil porque es un tema muy complicado formularte las preguntas así completamente. Me gustaría que alrededor de lo que te he dicho, si tienes alguna duda de alguna de las preguntas que te hago, me dices, Jorge. Si no, si pudieras comentar alrededor de esta problemática que te estoy planteando. Sí, Andrés, cómo no, las preguntas son bien claras. Tienen una respuesta, yo diría, casi inmediata. La primera sobre si se toman en cuenta los cocientes y los tamaños poblacionales, claro que sí. Es decir, los dos indicadores que yo elegí para ilustrar el uso de los índices son tasa de pruebas, es decir, cantidad de pruebas que se hicieron en relación con el tamaño. Bien. Así que ahí está resuelto eso. Y en la positividad igual. Es decir, de toda esta gente que yo recibo y que se hacen las pruebas, ¿qué porcentajes son positivas? Y eso tiene un denominador que es el número de pruebas que se hicieron. De manera que ahí eso está resuelto. En lo que no está resuelto, y eso sí yo lo mencioné, es decir, en lo que sí que presente el tema de no incluir el denominador, es en el tema ya más complicado, que es por ejemplo, un cociente de tasas entre una región y otra región puede ser que dé 10 y es un cociente terriblemente alto. Eso quiere decir que la tasa es 10 veces más en un lugar que en otro. Sí, pero es que la población afectada, supongamos que estos sean, para poner un ejemplo un poco traído por los pelos, pero supongamos que estos sean analfabetas y mujeres universitarias. La tasa entre las analfabetas y las mujeres universitarias era 10 ayer y sigue siendo 10 hoy. Pero es que hoy hay solamente 2 analfabetas. Y ayer había un 2% y ayer había un 40%. Entonces la tasa no se modificó, pero se modificó la proporción de personas afectadas. En ese sentido, no en el sentido de la presentación. En la presentación no hay problema con eso. En la presentación,
no hay ningún artefacto ni ningún ruido porque están los cocientes ahí, es decir, están las medidas relativas. Ahora, esto que te menciono ahora es otra circunstancia, que es si yo debo trabajar con índices ponderados o no, que no es exactamente tu pregunta, pero es algo a lo que yo me referí y que es una cosa bien problemática. Es decir, cuando yo voy a estudiar la evolución de la desigualdad, ¿tengo que tomar en cuenta solo el indicador sanitario o tengo que tomar en cuenta cómo se está redistribuyendo ese indicador en relación con la variable socioeconómica que lo determina? Si cada vez... Claro que la relación entre pobres y ricos es de una cierta magnitud, pero puede ser que no cambie la relación entre pobres y ricos y que cada vez haya menos pobres. Y eso es una cuestión que hay que registrar, porque si llegara el momento en que no hubiera ningún pobre, entonces pues desaparecería completamente esa diferencia. ¿Me explico? Es decir, respondí tu pregunta para tranquilizarte en el sentido del uso que se le dio a los indicadores en el ejemplo, pero ahora estoy mencionando otro problema que es un dilema métrico que normalmente no se tiene en cuenta. Por eso es muy probable que en el capítulo del libro yo mencione algunos índices ponderados que no resuelven esencialmente el problema, pero que toman en cuenta otras opciones que hay para así tener en cuenta no solo la carga de enfermedad, sino la redistribución poblacional de una variable cualquiera. Ahora, lo otro, Fraguela, no, el pesimismo es compartido en relación con tu pregunta. Mira, la mayoría de estos criterios, la mayoría de estos índices responden a un propósito que en salud pública se ha dado en llamar abogacía. Tú no estabas consciente de esta realidad. Ese es un tú genérico, no me refiero a ti, me refiero a tu sistema de salud, tu país. No estabas consciente de este problema. Estabas midiendo la mortalidad, la movilidad y qué sé yo, y tales indicadores, y tal vez el acceso a los servicios de salud, y estabas contento de que estuvieran bajando. Sí, posiblemente están bajando, pero hay enormes brechas. Y esas brechas no solamente son injustas, sino el hecho de que haya brechas influye también sobre la calidad de la atención que se brinda. Ahora, el dilema que tú planteas, Andrés, que es un dilema trasciende el ámbito de la medición de las desigualdades, es un dilema de la ciencia, es convertir el valor cognoscitivo, lo que se conoce como un problema, en decisiones bien fundamentadas. Y ese es un problema que va más allá de la medición de la desigualdad de salud. El propósito es muchísimo más modesto. Es decir, mira, aquí hay una realidad de la que tú hace 20 o 25 años no eras consciente. Nada más que medías estadísticas sanitarias, y esto hay que medirlo de otra manera. Y esto es también expresión del desempeño de un sistema. Así que mira bien, es decir, tú estás contento con que, qué sé yo, circunstancialmente como recurso argumental, uso el ejemplo, Ecuador está bien, pero mira cómo se ha deteriorado la situación en la Amazonia, y no te desentiendas de eso, porque a lo mejor te está importando nada más que mejore el indicador de salud, pero tienes que actuar sobre esta población, porque esta es una población desatendida y a eso tiene, pero nada más. Y llamo tu atención sobre eso, la del resto de los colegas, porque aparte del hiato que existe entre la brecha que existe, el gap, ¿verdad? Entre el conocimiento y el conocimiento puesto en función de la acción, aparte de eso, que tiene dificultades que son prácticas, hay dificultades también técnicas, y es que un problema está determinado por un montón de cosas. Es decir, hay factores que son regulares. Por eso, una de las cosas por las que yo abogo siempre en el tema de la modelación y demás, no es utilizar tal modelo, es decir, partir primero de lo que es un diagrama causal. No estoy hablando de gran complejidad, ni estoy hablando de teoría de grafos, que desde luego es la presión científica de todo esto. Estoy hablando de una cosa mucho más de bulto, que es plantear unas bolas ahí, unas variables, y decir cuál es el camino a través del cual este fenómeno actúa sobre esta cuestión. Para ponerte un ejemplo bien sencillo, un ejemplo que
quizás enmascara la gran complejidad que tiene este problema. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos estudiando la influencia que tenía la condición socioeconómica de la madre en el peso del recién nacido. Y decíamos, caramba, una mujer que es madre soltera, que es madre adolescente y que tiene poca escolaridad y que tiene tales y cuales condiciones en la vivienda, eso tiene que influir en el peso del recién nacido. Y entonces esto hay que llamar la atención sobre eso, porque queremos bajar la mortalidad infantil y queremos bajar la tasa de bajo peso al nacimiento y tenemos que tener en cuenta esto. Y entonces hacíamos todo eso y poníamos ahí, incluíamos en el modelo una variable que era la ganancia de peso durante el embarazo. Y resulta ser que la ganancia de peso durante el embarazo es una variable mediadora. Es una variable a través de la cual se expresa todo el efecto, o casi todo, no todo, pero casi todo el efecto de aquellos indicadores socioeconómicos. Y entonces, para decirlo en un lenguaje bien criollo, la ganancia de peso durante el embarazo se tragaba el efecto del indicador socioeconómico, porque es como si tú tienes, utilizando un símil reológico, ¿verdad?, de circulación de agua. Desde este punto hasta este punto llega agua a través de dos tuberías, una muy grande, que está mediada por un grifo que tengo aquí, y otra tubería chiquitica que es directa hasta aquí. Entonces, ¿comprende? Entonces, gracias, siempre. Entonces tengo que tener en cuenta eso, es decir, esta ambición lógica a la cual ninguno de nosotros nunca va a renunciar de traducir los análisis en medidas efectivas, es una ambición lógica, natural y demás, pero es casi utópica, porque, te repito, trasciende ampliamente el nivel de estas cuestiones de la medición de la desigualdad. Es un problema de la ciencia, de traducir el conocimiento en acciones. Muy bien, gracias, Jorge. Sí, es el tipo de respuesta que yo esperaba. Ajá. Yo, si no hay alguien más que quiera hacer una pregunta, yo tengo dos preguntitas rápidas que me imagino que tengan respuesta rápida. Bueno, no sé, pero yo creo que son bastante rápidas las preguntas. Primero le quería preguntar al doctor Jorge, en este último ejemplo que él presentó de las comunidades en España, se usó la metodología para medir desigualdad teniendo en cuenta la tasa de pruebas, ¿no? Entonces, la pregunta es si esta metodología o una metodología análoga o algo así, que tenga en cuenta otras variables probablemente, se puede usar para medir desigualdad teniendo en cuenta otros indicadores como, por ejemplo, la tasa de recuperación o de mortalidad de la enfermedad. Aquí en este caso estamos hablando del COVID, o incluso tasas como por ejemplo, que son más difíciles de estimar, pero bueno, tasas de infección, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y la otra pregunta, ya la voy a decir las dos para hacer más rápida mis preguntas, es que al final usted comentó que del análisis que se hizo, se podían establecer dos grandes grupos entre las comunidades, ¿no? Una que representaba como el 40%, ¿no? Y la otra parte, el 60%, me imagino que relacionadas entre ellas, ¿no? Entonces, esto me dio a pensar que no se podría, si no se puede establecer una metodología también análoga a esta, quizás, donde se hagan clústeres de poblaciones, donde cada clúster contengan poblaciones que están muy, sí, que no hay casi desigualdad, ¿no? Es decir, como hacer clústeres, es decir, de esta población, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está dentro de un clúster donde puede estar Cataluña o Barcelona, que también es desde el punto de vista del ámbito económico, son más parecidas a ese tipo de cuestiones. Sí, gracias. Te respondo enseguida. En cuanto a la primera pregunta, claro que sí. Es decir, yo elegí ahí dos indicadores que son la tasa de prueba y la positividad.
pero lo que les decía, hay un repertorio prácticamente inagotable de indicadores de salud. Lo que pasa es que esos indicadores de salud no se pueden. Tú eres Raúl, ¿no? Sí. Raúl, ¿no? Esos indicadores de salud yo creo que no se pueden elegir superficialmente. Se tienen que elegir, no voy a decir con una hipótesis, pero con una especie de conjetura previa. Es decir, a mí se me quedó un lápiz aquí y hoy yo salgo a buscarlo, pero cuando yo entro aquí no entro agachándome por todo el piso buscando, no, eso debe estar en la mesa donde yo trabajé. Este símil es para decirte que no es medir solamente, es analizar. Yo espero encontrar esto. Y entonces ese es un fenómeno que ahora conecta tu pregunta con la pregunta de Andrés. La cantidad de casos, la cantidad de casos o la tasa de casos que van para la UCI, que evolucionan mal, que tienen una evolución tórpida, ese tipo de cosas, son cosas que están mediadas por un fenómeno que el indicador no captura. Yo se lo decía, creo que Alfonso, en un intercambio que tuvimos en preparación de esto. No es lo mismo un individuo que está ingresado en un... Eso se da en todas partes, incluso en los países bastante igualitarios donde hay una buena distribución de los recursos y un acceso colectivo. No es lo mismo atenderse en un servicio de excelencia en donde hay cualquier cantidad de recursos que en un servicio de un hospital rural o de un hospital en una provincia. No conozco bien la realidad española ni la mexicana, pero estoy pensando en una cosa que es puramente del sentido común. Es decir, hay un burujón de variables que tienen que ver con la calidad de los servicios, pero tienen que ver con el equipo de reanimación que hay ahí, o que tienen que ver ahora está muy en boga el tema de cuál es el respirador que se usa, si es un respirador de tal o cual tipo, que son los factores contingentes que intervienen en las desigualdades. Entonces, retomo el adjetivo que utilicé antes, que parece ser muy descorazonador, pero es utópico pensar que cualquiera de estos índices pueden capturar la complejidad tan grande que hay presente en la desigualdad, porque hay muchos factores determinantes. Hay irregularidades, claro que sí, pero hay otros factores que son puramente contingentes y que varían de un lugar a otro y que reflejan esa realidad y que tienen también un peso muy grande en determinar un fenómeno cualquiera. Espero que eso más o menos te oriente en cuanto a tu pregunta. Ahora, la segunda tenía que ver con el uso de los clústeres y demás, y con el ejemplo que yo puse. No. El ejemplo que yo puse es un simple refinamiento a un indicador para que el indicador le diga algo a alguien, porque si yo le digo a los que tienen que tomar decisiones, le digo, mira, el índice de TAI hoy tomó el valor 0,174 y ahora, y 2 años después, toma el valor 0,321. El tipo lo que puede decir, bueno, 0,321 es más grande que 0,174. ¿Qué cosa es malo? Que esto sea alto, que sea bajito, ¿no? Que sea, mientras más alto, peor. Entonces el tipo dice, estamos empeorando. Pero la interpretación es muy complicada ahí, y es una interpretación que siempre tiene que hacerse en términos comparativos. Igual que una correlación, un coeficiente de correlación, uno lo mira y dice, y yo creo que así pasa casi con todo, ¿no? Uno lo mira en términos comparativos. Entonces, este refinamiento analítico es un refinamiento para decirte, mira, la magnitud de la desigualdad que tú tienes aquí es tal que el potencial de redistribución que tú tienes, por ejemplo, camas, esto vale para los indicadores positivos, porque los muertos no se pueden redistribuir, ni los enfermos tampoco, pero vale para los indicadores positivos, camas, vacunas, PCR que se hacen, el potencial de redistribución que yo tengo es de un 15%. Es decir, de todo lo que tengo aquí en México, en España, en Cuba, en donde sea, tengo que redistribuir la cantidad de servicios que tengo, de insumos que se entregan a la población, de cualquier tipo de recursos, para alcanzar la completa igualdad. Entonces, eso lo entiende cualquiera. Es decir, ¿verdad? Eso es una cosa muy interpretable. La otra cosa que tú mencionaste, el tema de los clústeres y de los conglomerados, claro que sí, eso es otra cosa, ¿no? Eso es, sí, efectivamente, eso es un recurso descriptivo muy útil que posiblemente revela grupos y revela cosas que son bien interesantes. De eso en alguna ocasión hablamos con Andrés también, en los intercambios que hemos tenido y demás.
Pero bueno, eso es un tema completamente colateral, el tema de la medición de la desigualdad, ¿no? No sé, Raúl, si te No, satisface. sí. Sí, claro, lo que pasa que a lo mejor yo como en el comentario me pareció muy interesante este comentario que usted hizo de la explicación de qué significaba que este último indicador en la tabla de, creo que era Tigre, no me acuerdo el nombre, era 40, creo que era 40,1 y establecía que era como que de alguna manera dentro de la metodología, fue lo que me dio a entender a mí, como que habían dos grupos, ¿no? En donde uno asumía como el 40% y el otro el 60%, ¿no? Y entonces la redistribución se daba en tratar de llegar al 50 y 50. Entonces, lo que me dio a pensar es que quizás se pudiera, no sé cómo decirlo, pero generalizar la metodología en el sentido de establecer en vez de dos grupos, establecer varios, en donde en cada grupo la brecha, dentro de cada grupo la brecha fuera mucho menor que entre los diferentes grupos. Y entonces eso podría establecer una metodología usando esta de clusterización de la población en grupos donde la desigualdad sea, en cada grupo la desigualdad tenga un rango bajo y estableciendo previamente lo que es un rango bajo para nosotros. Entonces Sí. eso me pareció muy interesante. Ok, sí, tiene razón. Entonces, bueno, yo creo que si... Raúl, creo Alfonso. que quiere hablar Andrés ahí. No. Bueno, ¿Quién no sería? sé. Alfonso. Alfonso, adelante. Nada, un pequeño comentario que quería hacer, que ya lo habíamos comentado Jorge y yo, es que si bien es cierto que un índice o un indicador al final nos conduce a un símbolo que tiene que tener o que se hace con el objetivo de que tenga una interpretación en el mundo real, que deje de ser un 7, un 8, un 4,25. Y si bien es importante obtener este valor, la mayor trascendencia de este valor es el cambio de este valor a lo largo del tiempo. Nosotros vemos a veces que decimos, bueno, en este momento tal cosa, me da igual, tal parámetro está en 980 y al día siguiente está en 973, ya hemos bajado 7 puntos. Y al día siguiente está en 970, ya hemos bajado 10 puntos de cómo es. Y claro, decimos, qué bien vamos porque vamos bajando. Pues puede ser que ni siquiera estemos bajando, que estemos sencillamente en una zona de no cambio, porque si la magnitud del cambio de un indicador no es la adecuada para el tiempo para el cual debe de producirse un cambio, llamémosle así, importante, la acción, porque lo importante de un indicador no es el indicador, sino la acción que hay que hacer para que ese indicador llegue al valor que queremos que tenga. Y si sucede un tiempo suficiente, que muchas veces no está ni planeado, si sucede el tiempo ese y el indicador sigue bajando tan poquito que es como si nada, realmente el indicador no ha bajado. Y a veces encontramos las noticias en la radio, en la televisión, está bajando, está mejorando, y es tan poco lo que hace. Lo que pasa es que nos está haciendo creer que las medidas que se están tomando tienen un efecto positivo, cuando realmente lo que está en una zona de estabilidad y a lo mejor al quinto día sube a como estaba al principio y luego sigue bajando un poquito. Aquí hay un problema para mí importante, y es que los indicadores, no solamente los índices, son importantes como símbolos, sino como símbolos que tienen que tener un grado de variabilidad a lo largo de un tiempo que, si no se produce, debe de llamarnos a pensar que las acciones que se están actuando, que se están haciendo para llevar a ese indicador a un valor dado, realmente son inútiles. Y lo lamentable, o lo que a veces es deseable, es que se piense un poco durante cuánto tiempo y en cuánto tiene que variar ese indicador para llevarnos a la conclusión de que la acción que se hace
que produce el cambio adecuado, porque lo importante, repito, no es el valor del indicador, sino el cambio a lo largo del tiempo de este indicador. Solamente eso. Ya está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios y preguntas, entonces yo creo que le damos las gracias al doctor Jorge, al doctor Alfonso. Muy interesante la plática. Muchas gracias por estar aquí en el seminario. Y aprovechamos para invitarlos al próximo seminario, que va a ser igual sobre un capítulo del libro que vendría siendo el 19 de marzo y que estaremos comunicándoles en breve, pues divulgando todas las cuestiones sobre el mismo. Entonces, agradecer a todos los que están, a los ponentes y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, muy bien.